Buenos días con todos. En esta oportunidad estamos con Bruno Guilleu. Él es CEO de Alié, es un family office. Bruno es una persona vinculada a las inversiones, al mundo de los valores, de los activos financieros y de la administración patrimonial. Entonces Bruno nos va a contar un poco su experiencia en esta oportunidad. Y yo le pregunto a Bruno, para aquellas personas que no están familiarizadas con un family office, ¿puedes describir en qué consiste este servicio? Sí, encantado. Muchas gracias, Geraldo, por la entrevista. Y digamos, hay bastantes colores dentro del universo de los family offices, pero en general la diferencia primaria del family office es que es un servicio que defiende los intereses únicamente del cliente, ¿no? Hay otro tipo de servicios, pero el típico del family office es que es un independiente que lo que hace es vela por el bien patrimonial del cliente, pero el único que paga realmente por el servicio es el cliente. Entonces no tiene distintos sombreros la persona, es dedicada a defender el interés del cliente. Dime, y yo considero que esto es importante porque las personas muchas veces no tienen una adecuada información respecto a dónde invertir y cómo constituir un portafolio. Ali se encarga de eso, de asesorarlos. Claro, o sea, digamos, el por qué un family office viene por el lado de que siempre va a haber asimetría de información y no siempre los clientes son expertos en materia de inversiones o en materias patrimoniales. También hay instituciones que su rol es vender soluciones de inversión, ¿no? Por más de que puedan tener otra aura, su rol es colocar productos, ¿no? Y los clientes en cierto tamaño necesitan a alguien que los ayude a comprar, ¿no? Porque los otros señores, su especialidad es vender, ¿no? Entonces, en ese mecanismo se vuelve súper importante tener a alguien que pueda simplificar la información, ¿no? Aplanar la simetría de información y darle una recomendación sin conflicto y para el beneficio claro del cliente, ¿no? Perfecto. Me parece muy interesante lo que mencionas porque hay un componente de independencia. Creo que alguien lo que hace es mira el espectro completo, analiza el espectro completo de las inversiones y en base a eso genera las recomendaciones. ¿Y qué distingue a Alié de otras firmas de gestión de patrimonios en el Perú? Claro, o sea, digamos, si tú te comparas, ya lo conversamos un poco con la banca o con los que crean productos, claramente el rol de un family office es asesorar y el rol de los que crean productos es que sus productos se negocien y el de la banca es servir a los clientes, dar una plataforma y cobrar una comisión correcta por ese tipo de servicios, ¿no? Pero si ya comparas a Alié Family Office versus otros family offices locales o regionales, digamos, lo que tenemos nosotros distinto tal vez es que tenemos el equipo de gente senior más grande del mercado. Y este equipo senior es el que verdaderamente hace el día a día de los clientes. Desde poner la inversión, desde pagar de repente la propiedad o el impuesto a la propiedad en otro país, desde hablar con los hijos, ¿no? Y digamos, este equipo senior no se apoya tanto en equipo de gente más joven, ¿no? Es un equipo que está siempre delante del cliente. Hay otros modelos donde tú tienes a 2 o 3 senior y debajo de ellos, que son los que verdaderamente hacen el trabajo, hay gente bastante joven. Eso permite que el administrador o ese family office sea más rentable. Nuestro enfoque es más como un estudio de abogados donde hay socios, todos son senior y cada uno tiene su cartera de clientes, y eso hace que sea mejor para el cliente y tal vez puede ser que sea un negocio que tenga menos escala operativa o menos palanca operativa. Y creo que en ese sentido nosotros tenemos un producto bien diferenciado por la cantidad de personas senior que están delante de los clientes. Muy interesante porque en el caso que me comentas, no solo es la responsabilidad del senior, sino es la gestión diaria con el cliente, esa interacción que le agrega valor. Bruno, ¿cuál consideras que es el mayor desafío de los directorios familiares en el Perú?
Sí, la región. hay muchos frentes, ¿no? Hay muchos frentes. O sea, tú tienes también familias muy organizadas, ¿no? Pero hay otras familias que surgen de una economía, digamos, más flexible y que no tienen un gobierno corporativo tan establecido, ¿no? Entonces, si tú vas a familias muy establecidas, muy antiguas, ya tienen protocolos y tienen mecanismos para escoger al sucesor, ¿no? Porque no solo tiene que haber un cambio de generación, sino tienen que ver dentro de esa segunda generación quién es el delfín, por decirte, ¿no? Quién va a ser el que va a tener un rol más de liderazgo frente a los hermanos o primos, ¿no? Entonces hay familias que ya tienen eso muy bien estudiado. Yo creo que las familias más nuevas, que tienen patrimonio, todavía les falta desarrollar esos protocolos de gobierno familiar, esos mecanismos, que se entienda claramente cuál es el rol de la familia, ¿no? Que la familia no debería estar involucrada necesariamente en el día a día de las empresas, que deberían estar en los directorios, que tienen que pensar en preparar a los hijos en ser directores, no ser gerentes, y dentro de ese proceso saber salirse de la cancha y darle ya las riendas a los hijos, porque eso es una de las cosas que cuesta más, es liberarse de esa responsabilidad y darle la confianza a los hijos y tener un mecanismo para que los hijos sepan tomar decisiones adecuadas y elegir también representantes de ellos mismos que tengan las mejores condiciones para poder ejecutar el mundo empresarial, que dicho sea de paso es súper complicado, ¿no? Claro, los patriarcas o matriarcas son obsesivos con el control y eso los puede llevar a no delegar y a no formar, ¿no? Entonces, Sí. muy interesante esta dinámica. Y me gustaría conocer tu perspectiva sobre los fideicomisos como herramientas de administración y protección del patrimonio familiar. Bueno, el fideicomiso en general, llámese también trust en otras latitudes, pues es el mecanismo más usado y más seguro, con mejores características que existe en el mundo, ¿no? Y por decirte, muchas veces se compara el fideicomiso contra el testamento, ¿no? El testamento ya ha mejorado porque hay la función de apoyo, ¿no? Pero, por ejemplo, el fideicomiso, desde el punto de vista de planificación sucesoria, ya tiene el componente de determinar la sucesión, pero también la administración de los bienes cuando las personas pueden estar discapacitadas, ¿no? Que es bastante más normal a que fallezcan las parejas a la vez, ¿no? Entonces, el fideicomiso en general, como mecanismo sucesorio para los patrimonios, es algo que tiene mucha historia en otros países y que es la mejor manera de dejar tu legado de manera ordenada, ¿no? En el Perú todavía le falta penetrar al fideicomiso familiar sucesorio y lo que hay más pues son fideicomisos de garantías, de protección de activos, ¿no? No necesariamente como elemento marco de una sucesión bien supervisada, ¿no? Y poco a poco se está difundiendo más el fideicomiso de administración patrimonial. Esos componentes que tú comentas son muy interesantes, sobre todo este último de buscar esa unificación del patrimonio y que el legado se mantenga a través de comités con mayorías simples o calificadas y que los hijos puedan de manera ordenada, de acuerdo a la voluntad del patriarca o matriarca, tomar unas decisiones que son las mejores para preservar el patrimonio de manera organizada, ¿no? Efectivamente. ¿Y cuál crees, Bruno, que es la peor decisión, el error más común que pueden cometer los líderes de las empresas de alto patrimonio? Bueno, digamos, mirándolo como empresas de manejo de, digamos, de patrimonio, ¿no? Típicamente, a veces se pierde porque el éxito de estos señores ha sido en el lado de las empresas donde el control, digamos, es muy importante. Control de costos, control de ventas, control de todo. Cuando pasan a la parte patrimonial quieren aplicar esas mismas medidas de control, ¿no? Y sobre la parte de inversiones, ¿no? Y ahí es un poco más difícil porque al mercado es muy difícil ganarle, ¿no? Tú tienes que aceptar la realidad de los mercados
y tú no vas a ser mejor que los mercados. O sea, tu actividad, digamos, de control no te va a generar que le ganes a los mercados. Entonces, prácticamente tú recibes lo que te dan los mercados y lo que tienes que estar es bien diversificado y bien ordenado. Entonces, cuando trasladan lo que le funcionó en las empresas, que es control, una actitud muy táctica de cambiar cosas, todas esas cosas a veces en el lado del manejo patrimonial líquido no funcionan, ¿no? Y los llevan a cometer ciertos errores, que el principal es tratarle de ganar al mercado, que no le puedes ganar al mercado, y el segundo es como te equivocas, das marcha atrás y das marcha atrás en el peor momento, ¿no? Y ese es el típico, o sea, la gran discusión que va a haber en cualquier comité de inversiones de cualquier familia es si vamos a seguir un manejo ordenado, disciplinado, con pesos bastante bien establecidos, o si vamos a tratar de ir al activo que más va a subir este año y salirte cuando va a caer, todo ese tipo de presunciones que son falsas totalmente y que lo único que hacen es destruir valor, ¿no? Concuerdo plenamente contigo, ¿no? O también esta especie de personalidades que tiene fijación con ciertas acciones y lo que uno no puede hacer es enamorarse de una acción. Finalmente tiene que ser muy frío, muy estratégico al momento de diversificar. Y recientemente, ya por un tema de actualidad, las acciones del puerto de Chancay han mostrado una tendencia al alza, ¿no? ¿Qué otras tendencias o instrumentos de inversión estás observando entre los clientes de alto patrimonio en el Perú, en renta fija, en renta variable? ¿Por dónde se está moviendo la inversión? Mira, te diría que viene la minería y infraestructura, minería, eso es lo que viene súper bien en el mundo, ¿no? Entonces, todas las cosas vinculadas a esas actividades, sobre todo que el Perú tiene mucho de eso, son las que se están beneficiando mucho en el último año, te diría, ¿no? O sea, materias primas, recursos para desarrollo de infraestructura en el mundo. Y eso el Perú pues tiene una oportunidad y yo creo que la bolsa peruana nunca va a ser grande en empresas de consumo porque el mercado es chico. Pero un Cerro Verde pues está entre las 10 productoras de cobre más grandes del mundo. Entonces sus acciones sí van a tener una capitalización bursátil relevante, ¿no? Entonces ahí creo que el Perú es eso, ¿no? Es un país de minería y lo que es atractivo verdaderamente es estos segmentos de mercado, sabiendo que son muy volátiles y que son inversiones de cierto riesgo, pero el que invirtió en Cerro Verde hace 10 años, hoy día pues está súper bien, el que invirtió en Southern está súper bien, ¿no? Entonces creo que lo que es minería, mirar al Perú como un país minero y ahí sí hay liquidez y sí son sitios donde me parece interesante participar, ¿no? Excelente, ¿no? Y ya que has mencionado acciones de cobre, ¿no? O mineras como Cerro Verde, Southern, y otras relacionadas, Ferreiro, que es construcción minería, uno cuando las analiza 10 años atrás y ve el alza de la tendencia de esas acciones, uno puede decir, oye, pero ¿qué más pueden subir estas acciones, ¿no? Es complicado para un inversionista comprar un Cerro Verde a $40 cuando estaba a 20 hace 2 años. Entonces, ¿qué crees tú que puede pasar? Porque esto se mueve también por los stocks de cobre en el mundo. Salen más minas y bajan y los stocks de cobre digamos, no hay tanta demanda de cobre, puede caer la acción. O sea, ¿cómo poder dar un consejo y de darle un peso a un portafolio con acciones de cobre? Claro, lo que pasa es que todo eso es parte de una cartera general, ¿no? Entonces yo veo al Perú como un país minero donde las oportunidades líquidas son en minería. Pero hoy en día, debido al desarrollo de los mercados de capitales, pueden invertir en el Perú en acciones individuales americanas, en índices sectoriales, en índices generales. No, hay mucho producto hoy día, prácticamente desde el Perú puedes comprar inversiones en todo el mundo. Entonces, si tú estás pensando en minería, en materias primas, ¿no? La bolsa peruana sirve para eso, ¿no? Pero la bolsa peruana no sirve para exponerte al mercado, digamos, de bienes de consumo, me parece, ¿no? O sea, hay algunas empresas, pero ¿por qué invertir en solo empresas peruanas de banca cuando puedes invertir en el XLF, que es un índice global de
de acciones financieras, ¿no? Entonces, para ciertas cosas están dentro de la receta, pero para otras cosas, dado que hoy día puedes invertir desde el Perú a través de los proveedores locales en el mundo, es preferible invertir en el mundo, ¿no? El caso extremo es, claro, o sea, hoy día si inviertes en Estados Unidos, en el índice tienes 27% en tecnología, y ya se vuelve un poco extremo. Y si inviertes en la bolsa peruana, tienes pues el 30% en minería, ¿no? Pues ninguno de los dos extremos es bueno. Una mezcla creo que es lo que hace que estés expuesto a distintos temas, ¿no? Excelente. ¿Y cuáles son las perspectivas futuras respecto a las familias de alto patrimonio? ¿Consideras que la recuperación luego de la pandemia en el Perú ha sido completa? ¿Falta mucho? Yo creo que la inestabilidad política es un viento de cola que nos tiene un poco paralizados en el Perú. Pero ¿cuáles son sus expectativas para el 2025? Sí, en general, digamos, los últimos años se dieron 3 temas, ¿no? O sea, un primer tema la pandemia, un segundo tema el regreso de la inflación, porque prácticamente de nuestra generación, ¿no? Nadie había visto una inflación alta en Estados Unidos, ¿no? Entonces eso fue súper relevante. Y después tenemos otros temas ya de índole político, no propios del Perú, ¿no? Entonces te diré que la gente que tenía empresa, esos 3 temas los han golpeado, ¿no? Pandemia, inflación y la parte política. Entonces, verdaderamente ha sido una época difícil y el valor de las empresas, si uno lo mira 5 años para atrás, valían las empresas más, ¿no? Entonces, alguien que ha trabajado toda su vida, no tiene una revalorización de sus empresas en los últimos años, no es una situación óptima, ¿no? Lo que es inversiones, yo creo que la inflación trajo, pues, lo de la pandemia fue temporal, se recuperaron todas las inversiones, después vino la inflación y fue el peor año en términos de rentabilidad de los últimos 40 años, ¿no? Pero todo eso ya se recuperó. Entonces yo te diría que la diversificación en la parte de inversiones ha sido favorable porque los malos momentos ya se superaron. Más bien los que tienen empresa propiamente han sido unos años muy duros y en complejidad, administración, dificultades, y encima las empresas valen menos, ¿no? O sea que no ha sido un espacio muy simpático. Esperemos que mejore para el 2025 la perspectiva mundial y peruana, ¿no? Recientemente el Congreso, dentro del populismo que lo caracteriza, aprobó el retiro de los fondos de pensiones, parece que el 7º retiro, 8º era, y la liberación de las CTS. Claro. Eso es una noticia, pues, digamos, de liquidez pronta, Claro. que es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Respecto al tema previsional. Esto ha generado liquidez e interés por algunas personas en obtener rentabilidades, ¿no? Si me preguntas a mí, yo creo que la AFP es la que te genera buena rentabilidad en largo plazo, pero bueno, hay personas que han retirado su dinero. ¿Qué alternativas le recomiendas a estas personas en la administración de su excedente? Como comentamos antes, digamos, producto de la amnistía que se dio en el 2017, la banca se preparó bien, ¿no? Y generó una serie de productos. Claramente una plata bien invertida no solo invierte en el Perú, ¿no? Tiene que invertir en el mundo, ¿no? Porque la diversificación es el mejor amigo que tienen los inversionistas. Entonces, ya se generaron a través de las casas de bolsa o fondos mutuos que invierten en el extranjero. Hay una diversidad de opciones y que no son solo para inversionistas de alto calibre, ¿no? Sino son para el ciudadano de a pie, hay para invertir en todo. Hoy día los certificados de depósito pagan buenas tasas, los fondos mutuos de liquidez pagan buenas tasas. Entonces creo que hay un componente importante para hacer rentabilizar tu plata y bien administrada podría rendir hasta lo que rinde una FP, ¿no? Pero hay vehículos, como te digo, de crecimiento de acciones europeas, americanas, bonos de grado de inversión americanos, bonos latinoamericanos, bonos high yield. Hay para todos los sabores y para todos los tamaños. Entonces me parece que la banca, si bien es una noticia negativa para las AFPs, la banca recibe esos fondos. Ahí la gran duda es si es prácticamente plata que va a invertir
o si es plata que se va a gastar, porque si no, la buena noticia es para los que venden carros, para los que venden departamentos, ¿no? O para los restaurantes. A mí me da la sensación que es un poco más viendo los retiros anteriores, es un poco más de los segundos, es un dinero de consumo más que un dinero de ahorro. Pero todo este dinero entre que pasa de ahorro a consumo, en ese momento pues hay negocios por hacer y hay servicios financieros que brindar, ¿no? Ojalá que la gente sea consciente y realmente ahorre y no gaste, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos en el Perú. Bruno, unas preguntas cortitas, casuales. ¿Cuál fue tu primera chamba? Primera chamba fue en el Banco Interandino. Ahí conocí a mi esposa y el equipo de trabajo del Banco Interandino fue muy, muy simpático. ¿Quién es tu mentor o qué jefe marcó huella en ti? Bueno, ahí son varios, ¿ah? Se pueden resentir algunos, pero con el que estuve más tiempo y que me apoyó mucho en la carrera fue Javier Mayolo, ¿no? Javier Mayolo de Faro Capital. De Faro Capital. ¿Qué serie o película que estás viendo o hayas visto recientemente te interesa? A mí las que me gustan son las de los imperios, ¿no? Hay una del Imperio Otomano que es espectacular, el Imperio Romano, y hay varias de esas que son históricas, bien representadas, para mí son lo más simpático, ¿no? Los turcos otomanos, ¿qué tales guerreros, no? Sí, increíble, ¿no? Aparte, pudieron después de 1000 años derrocar al Imperio Bizantino, ¿no? Increíble. ¿Qué deporte o hobby favorito te interesa o lo practicas? Digamos, deporte, prácticamente caminando soy feliz, ¿no? Camino con gente, conversamos y es verdaderamente, y no te lesionas, es como la natación, y me gusta leer bastante, ¿no? Sí, leo regularmente. La lectura es importantísima, la verdad. ¿El peruano es para ti? Bueno, habiendo vivido en el extranjero, te digo que el peruano es bien trabajador, ¿no? O sea, que a veces nos autovulneramos y hablamos mal, ¿no? Que somos así, o sea, pero tú vas a otro lado y los peruanos tienen 3 trabajos, son confiables, se recursean, pero no solo son recurseros, sino son trabajadores, ¿no? Y si tú lo comparas con otros latinoamericanos que les gustan la buena vida, el peruano, la verdad es que es una persona muy trabajadora. Muchas gracias, Bruno, por tu participación y los invitamos a todos a ver la entrevista completa en nuestras plataformas digitales.